Hola, ¿qué tal amigos coleccionistas? Sean ustedes bienvenidos a su canal Geek Toy Collectors. Mi nombre es Gerardo y en esta ocasión vamos a checar una figura más de la marca NECA, el Super Shredder de las Tortugas Ninja. Quédense conmigo, ¡comenzamos! Empecemos por la caja. Trae una ilustración de lo que fue la segunda película de las Tortugas Ninja, The Secret of the Ooze, estrenada en 1991. En el centro tenemos a las 4 tortugas observando el contenedor con el líquido mutagénico, y atrás podemos apreciar la silueta de dos sombras, que son nada menos y nada más que Tokka y Rahzar. Wolf, snapping turtle, incredible! Yes, come forward. Attack me if you will. When it is over, you will call me master. Por el costado trae una ilustración de la figura de Super Shredder, y en el reverso viene con otras 3 ilustraciones del personaje. En el otro lado de los costados repite la ilustración del costado anterior, y como recordarán, las cajas NECA tienen en la primera cara de enfrente de la caja una pestaña a manera de puerta o ventana. Esta se abre y podemos apreciar la figura en la parte interior. Por detrás de la ventana también trae una ilustración de cuerpo completo de Super Shredder. Ya tenemos fuera de su caja a Destructor. ¿Y qué contiene como accesorios? Una lanza larga o alabarda, un tubo de ooze o líquido mutagénico y 4 cambios de mano. Es todo lo que incluye. Ya afuera del blister y nos podemos dar cuenta del excelente diseño, muy fiel a lo que fue el Super Shredder de la película, que lamentablemente en la película solo dura en escena unos pocos minutos. The last vial of ooze. He must have drank all of it. It's a Super Shredder. ¿Y quién es Destructor? Destructor, conocido como el líder del Clan del Pie. Su primera aparición fue en el cómic Eastman and Laird's Teenage Mutant Ninja Turtles número 1 en 1984, obviamente creado por Kevin Eastman y Peter Laird. Su verdadero nombre es Orokusaki y es originario de Japón. Y como nota, aparece en el número 1 y en este mismo número muere. Y los creadores comentan que esto fue escrito de esta manera ya que ellos ni se imaginaban el gran éxito que tendría esto como franquicia. El origen del personaje varía entre las adaptaciones, pero en el cómic, Orokusaki, Destructor, quiere vengarse del hombre que asesina a su hermano mayor, Orokunagi, quien tenía una rivalidad con Hamato Yoshi. Ambos eran miembros del Clan del Pie y combatían absolutamente por todo para ser los mejores del clan, incluso por el amor de una mujer, Tang Sheng. Pero desafortunadamente Tang Sheng solo tenía corazón para Hamato Yoshi, y esto molestaría mucho a Orokunagi, quien en una ocasión, en una noche, fue en busca de ella y le pidió que se marchara con él, pero ella se negó diciéndole que solamente amaba a Hamato Yoshi. Esto enfureció a Orokunagi y este se le fue a golpes y le dijo que si no era de él, no sería de nadie. Interrumpiendo esta golpiza, aparece Hamato Yoshi y enfurecido golpea brutalmente a Orokunagi, causándole la muerte. Hamato Yoshi, deshonrado por su clan por haber matado a un miembro del Pie, decide irse a los Estados Unidos junto con Sheng y su rata mascota, donde fundaría una escuela de artes marciales. Mientras tanto, en Japón, el Clan del Pie llora la muerte de Orokunagi, pero principalmente su hermano menor, Orokusaki, quien juraría vengarse del asesino de su hermano, y se dedicó a entrenar hasta convertirse en un habilidoso asesino. Con el tiempo, se ganaría la aprobación del clan y estos lo mandarían a liderar
la agrupación del Clan del Pie en los Estados Unidos y de paso poder culminar su venganza. Y realmente lo hizo, porque con el tiempo irrumpiría en el dojo de las artes marciales de Hamato Yoshi y mataría primero a Tang Shen y posteriormente a Hamato Yoshi. Esta versión de Super Shredder es después de que él es expuesto al ooze o líquido mutagénico, incrementándole su tamaño, fuerza y sus habilidades. Ya lo tenemos con sus dos accesorios, la lanza y el tubo con el ooze, y para ello le hemos cambiado un par de manos, ya que originalmente viene con los puños cerrados, y como nota fue un poco difícil sacarlos, sí tuve que aplicar bastante fuerza. Vamos a checar rápidamente las articulaciones de la figura. Empezaremos por la cabeza. Podría decirse que solamente puede rotar 180 grados, debido a que la parte trasera del casco no le permite girar totalmente. Es esta parte que está aquí atrás la que le estorba para poder rotar. Cabe mencionar que todos los picos que trae en su armadura, lo que son las sombreras, en la protección de las muñecas y lo que es esta parte en las rodilleras, todos estos picos que ven son de un plástico maleable, no es para nada punzocortante, pero sí traen punta. La única parte con punta sólida es en el casco. Este sí podría sacarle un ojo a una persona, más las dos salientes laterales del casco también son de este plástico duro, pero por lo demás el plástico es bastante suave, por lo que no lo recomendaría para pequeños menores de edad. Seguido de los brazos, puede levantarlos a la altura de los hombros. Trae corte en los codos que le permiten rotar el brazo y nada más trae un punto de articulación en los codos para poder doblar el brazo. Trae la rotación de muñecas y también puede reclinarlas hacia abajo y hacia arriba. Ahora, en cuanto al torso, este puede girarse fácilmente los 360 grados. Donde sí no gira absolutamente nada es en la cintura. Miren, chequen, no gira nada. Tiene un split decente, no es la gran cosa, pero puede abrir las piernas. Trae un cierto grado de rotación en las piernas. Y ahora pongámoslo de perfil para que puedan ver cómo puede subirlas y bajarlas. Trae también doble punto de articulación en la rodilla, permitiéndole hacer un perfecto doblez hacia atrás. Y por último, los pies pueden reclinarse hacia abajo y hacia arriba. Y esto sería prácticamente todo en cuanto a las articulaciones. Hagamos la respectiva comparación con otros personajes de otras líneas para que puedan ver la diferencia de escala y proporción de la figura. Empezaremos con una tortuga ninja de la misma línea de NECA, a Rafael, y pueden checar la diferencia de tamaño muy significativa, bastante acorde con la película. Ahora con Egon de los cazafantasmas de Hasbro, el cual es un poco más bajito, incluso más bajito que la tortuga. Ahora traigamos un Transformer de Beast Wars a Megatron de la línea de Hasbro, una pieza bastante padre, y de Star Wars Black Series a R2D2 R2D2 como representante de esta línea. Por último, una figura de Marvel Legends a Carnage de la Wave de Venom Pool. Hola amigos, hemos llegado al final del video.
Déjenme allá abajo en los comentarios qué les parece la figura de NECA, el Shredder con esteroides. En lo particular, a mí me parece una excelente figura de colección. Está súper detallada, el plástico es de una excelente calidad y el pintado es muy bueno. Tal vez el único detallito sería en cuanto a las articulaciones, ya que no son muchas y con las que trae pues no es suficiente como para posarlo de muchas maneras. Claro, les voy a mencionar que sí puedes posarlo mejor que las tortugas ninja. Está próximamente a salir una nueva versión de este destructor que en realidad es la misma figura, solamente es un repintado, pero creo que en general es la misma figura. Y ya por último, pues quisiera mandar los respectivos saludos. Voy a mandar saludos a mis colegas, a mi gran amigo Altair del canal Altair GT Transformers, a mi amigo del canal Brick and Toy Collectors, hasta Nicaragua al canal Robertson también, y a mi camarada el Pato de Juguetes Rock Pato, todos excelentes canales dedicados al coleccionismo. No dejen de visitarlos, apóyenlo y suscríbanse también a sus canales. No me queda más que decirte muchas gracias si llegaste hasta estas instancias del video. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, dejarme allá abajo un comentario, regalarme aunque sea un like, o al menos déjame darte las gracias por ver el video. Sin más que decir, mi nombre es Gerardo y esto fue Geek Toy Collectors. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!